Bueno, y estamos nuevamente con el doctor Mana, Diego Mana, que es especialista en ortopedia y traumatología y a su vez se dedica sobre todo a prótesis de cadera, de rodilla y a artroscopía. Entonces le vamos a hacer otra de las preguntas que decía acá, si hay algún procedimiento que se pueda hacer antes de colocar una prótesis de rodilla. Muy buena pregunta. Es muy común en el consultorio que la gente, obviamente, intenta no operarse, por supuesto. Entonces, te pide cuáles son todas las opciones que tenemos antes de ponernos una prótesis. Un poco lo comentábamos antes, el tema con las prótesis de cadera, el tema del peso. Todas las variables que podamos modificar de los pacientes para que al paciente no le duela siempre van a ser satisfactorias. Y el peso es fundamental a la hora de hablar de artrosis porque cuanto menos pese el paciente, posiblemente, como son articulaciones de carga, menos le van a doler. Y en general lo que uno estimula es la actividad física a través de actividades sin impacto, como pueden ser la pileta, o la hidroterapia, o la bicicleta, o a veces mismo salir a caminar. Eso es fundamental. En cuanto al, obviamente, hacer kinesiología es clave, porque muchas veces los kinesiólogos enseñan a los pacientes a hacer ejercicios que los pacientes no saben hacer solos, sirven como una guía para que los canalice para que se sientan mejor. Y por otro lado, bueno, existen algunas infiltraciones que están muy de moda hace ya unos 10, 15 años, que no son tal vez 100% efectivas y no son para todos los pacientes, eso hay que aclararlo. Tampoco generan que la rodilla se cure, sino que apuntan a aliviar los síntomas, que en algunos casos uno lo consigue, en otro no, que seguramente la gente lo escuchará al ácido hialurónico, al plasma rico en plaquetas, a los aspirados de células madre, bueno, son diferentes tipos de infiltraciones que no son todo para todos los pacientes, pero que pueden en aquellos pacientes seleccionados donde la artrosis no es muy avanzada, ayudar con el tema del dolor y permitir que la prótesis se ponga más adelante. Pero eso va a estar sujeto a la evaluación de cada profesional, por supuesto. Yo, como siempre, voy a volver a insistir con las preguntas de los chicos. ¿Qué Bueno. pasa con una persona que tiene un genu valgo o un genu varo? O sea, que tiene las piernas tipo en X o tiene las piernas tipo paréntesis. ¿Se pueden hacer osteotomías o fracturas enderezando? ¿Y cuál es el criterio para hacer esta osteotomía antes de una prótesis? Pues yo muchas veces le digo, miren, si tiene un compartimento solo de la rodilla afectado, y eso tiene que ver con la desviación del eje de la pierna, tiene la posibilidad de una osteotomía, porque los padres me preguntan cuando vienen a traer a sus hijos o los abuelos, entonces siempre esa pregunta se plantea. ¿Hay posibilidades de osteotomías previas a una cirugía de prótesis de rodilla o eso dificulta la colocación de la prótesis? Espectacular la pregunta, Susana, la verdad que es muy buena. En realidad, la posibilidad de hacer una osteotomía, que es cortar el hueso para corregir el eje, que es una de las cosas más importantes en la rodilla, que esto es diferente a la cadera a veces no tiene estas posibilidades, pero la rodilla, en un paciente que es más joven y que la artrosis, o sea, el desgaste de esa articulación, todavía no está tan avanzado, uno tiene esta otra herramienta, una cirugía diferente, donde la rodilla no se cambia, sino que lo que se hace es se alinea la pierna, ¿sí? Se pone en eje, se llama. Y la posibilidad de hacer esa cirugía depende fundamentalmente de cuán lastimada esté la articulación. Obviamente que la edad es un factor a tener en cuenta y las enfermedades que pueda tener el paciente, pero en un paciente joven uno siempre intenta esta cirugía que vos comentás. ¿Para qué? Para intentar postergar para más adelante la posibilidad de poner una prótesis. Repito, no siempre se puede hacer, o sea, pero sería lo ideal en los pacientes jóvenes. En la medida que se pueda, sería bueno. Otra de las preguntas que tenemos acá es, ¿cuántos tipos de prótesis de rodilla hay? Bien. Las prótesis en general, ya sea de rodilla o de cadera, se pueden clasificar de muchas maneras, porque se puede hablar de que si las fijamos con cemento o sin cemento, de, bueno, si son nacionales o importadas, pero me parece que esta pregunta puntualmente apunta bueno, obviamente que nacionales e importadas, eso siempre es una discusión en el consultorio, que muchas veces ni siquiera vale la pena dar, porque tiene mucho que ver con la edad. En la rodilla existe la posibilidad de poner prótesis que no son totales, o sea, se llama unicompartimentales, porque se reemplaza solo una porción de la rodilla. Después tenés las prótesis que son totales, o sea, que se reemplaza toda la rodilla.
Y además de eso, uno le puede pedir a la prótesis que haga más o menos cosas. O sea, cuanto menos haga la prótesis, más va a durar. Cuanto más le pidamos a la prótesis que haga, teóricamente duraría menos. Entonces, hay prótesis de rodilla que son menos constreñidas, se llaman, o sea, que están menos agarradas entre sí, y hay otras prótesis que son directamente una bisagra, como si fuera la bisagra de una puerta. Cuanto más suelta esté la prótesis, más vida útil tiene. Entonces, uno siempre intenta elegir cuál es la mejor opción para cada paciente para intentar que le dure lo más posible en su vida. Y otra de los temas que me pareció interesante es que vos decías que hacen kinesiología prequirúrgico, si no entendí mal. O sea que no solamente la kinesiología es postquirúrgico, sino que también hacen prequirúrgico. Absolutamente. Sí, es muy útil. De hecho, está demostrado que la kinesiología preoperatoria, ¿sí? No solamente permite muchas veces que el dolor se disipe un poco y a veces el paciente hasta suspende la cirugía porque se siente mejor, sino que en los casos en los que no ocurre eso y el paciente sigue con dolor, el paciente empieza a conocer cuáles son los movimientos de rehabilitación que va a hacer después de la cirugía. Entonces, el paciente empieza a tener menos miedos, empieza a tener ya un plan de rehabilitación que es como continuado, es un pedazo antes de la cirugía donde ya no tiene tanto miedo porque ya sabe lo que va a venir. Entonces, cuando el paciente se reencuentra con la caminata después de la cirugía, ya sabe cómo va a ser, ya sabe cómo usar el andador o los bastones. Eso facilitó mucho la rehabilitación después de la cirugía. La verdad que es clave la aparición de la rehabilitación antes. Y con respecto acá también a las prótesis de rodilla, esto que vos decías, porque mucha gente se preocupa que a lo mejor su obra social no le cubre cierta prótesis que le pide el médico. ¿Hay mucha diferencia entre distintos tipos de prótesis? O sea, ¿hay más seguridad al poner cierto tipo de prótesis que otra? Muy buena la pregunta, y suele ser un tema controvertido en el consultorio también. Es importante entender que, a ver, obviamente de existir prótesis nacionales e importadas, no solamente por el hecho de ser nacionales que son malas, de hecho muchísimas veces se usan prótesis nacionales y los pacientes andan perfectos, digamos. Usar una u otra no significa que el paciente va o no a tener dolor, o sea, el dolor te la sacan todas las prótesis. Y uno tiene que ser más o menos consciente de fijarse cuál es la demanda real que va a tener el paciente, porque un paciente que la demanda no va a ser algo exagerado y va a ser una demanda funcional tranquila para, o sea, un paciente mayor, un abuelo que quiere ir a comprar el pan, a ir a la plaza con su nieto, muchas veces no necesita una prótesis importada y gastar mucho más dinero para adquirir una prótesis de muchísimo valor que realmente no la va a utilizar. Pasa más por la demanda que por el costo en sí. Obviamente que son más caras porque tienen algunos detalles técnicos que son mejores. El sistema de colocación que te trae, el instrumental que te ayuda a colocarlo, es un poco más preciso, pero eso no quita que las prótesis nacionales también tienen su utilidad, también se pueden poner, bueno, y hay pacientes que una prótesis nacional le queda perfectamente bien. De hecho, las uso cotidianamente. Distinto es que venga un paciente de 50 años o de tal vez 60 muy activo, donde tal vez para ese paciente puntual yo preferiría tener una prótesis importada porque sé que la demanda de ese paciente es muchísimo más alta, pero no porque yo crea que si no se pone una importada el paciente va a andar mal. De hecho, muchas veces en pacientes incluso más jóvenes, el paciente por una cuestión económica no puede acceder a esa diferencia de una prótesis importada y le ponemos una prótesis nacional y uno ve que el paciente anda igual de bien. Pero bueno, tal vez eso un poco responde lo que vos me preguntabas. Seguro, y también las demandas deportivas, ¿no? Porque ahora gente como yo, que ya tengo más de 60, hacemos deporte. Entonces, por ahí yo pienso, debe haber gente que se tiene que poner una prótesis y quiere seguir jugando al tenis y quiere seguir haciendo los deportes que venía practicando desde su infancia. Entonces, también eso le preocupa un poco, ¿no? Absolutamente. Eso que acabas de comentar es muy importante. La verdad que no lo había dicho y es clave. Ya no importa tanto el número de la edad, porque de repente uno se encuentra con pacientes que tienen 80 y viajan y andan con los nietos para todos lados y pacientes de 70 que ya están en un geriátrico. Entonces, el valor numérico de la edad no te habla tanto del paciente. Hay que realmente sentarse enfrente del paciente, hablar
que él te comente, o ella, que te comente qué es lo que le gusta hacer, qué hace durante su fin de semana, a ver si le gusta hacer deporte o no. Es fundamental, porque pacientes tal vez más grandes de edad son mucho más activos que pacientes más jóvenes. Seguro. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo habernos dado esta entrevista y ya te vamos a llamar para algunas otras preguntas que surjan. Y lamentablemente, como siempre, se nos terminó el tiempo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperaremos en un próximo programa. Y a Susana, ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud Infanto Juvenil. Gracias, Susana, por invitarme y dispuesto a estar con ustedes cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.